Aquí estamos. Rock and roll. Paramos el concierto, todo el mundo, ¡ah, la concha de tu madre! Son cosas que pasan, no todo es color de rosa, muchachos. Bueno, me voy a ver al Manu. Chao, 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 chao. Ay, Julio, me gritan en la calle, a mí me gusta la verdad. Hola, soy Julio Correal y esta es mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. En esta edición de Se Dice de Mí, Colombia conocerá la historia de un hombre irreverente, carismático y apasionado por la música, Julio Correal, empresario musical, productor de contenidos, cazador de talentos, manager, presentador de televisión y figura clave en el desarrollo del rock en Colombia. El concierto del año 88, no había nada, o sea, era puro andamio y tablas, unos focos ahí colgados, ¿de dónde? Tiene una vida llena de anécdotas, excesos, grandes amistades y momentos inolvidables sobre y detrás del escenario. Él cae al piso, se golpea la cabeza y empieza a inflamarse el cráneo. Vivió en Venezuela y no le fue del todo bien. Había una xenofobia poderosa, digamos que para poder ascender en cargos públicos o para ascender dentro de la misma sociedad, el colombiano no era muy bien visto. Contará qué pasó con la banda Aterciopelados, por qué se separaron y por qué regresaron. Yo siempre he dicho que volvieron por necesidades económicas, se dieron cuenta que la cosa no estaba funcionando y dijeron, no, pues marica, volvámonos a juntar porque esto nos da de comer. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con Julio Correal. El Parque Nacional es el tercero que tuvo Bogotá. Su construcción, iniciativa del entonces presidente Enrique Olaya Herrera, inició en 1932 y terminó 2 años más tarde. Esos cimientos coinciden con el origen del núcleo familiar de nuestro protagonista de hoy. Mi mamá era una colegiala en Bogotá, mi papá venía de provincia, venía de Santander, a Bogotá por primera vez porque a mi abuelo lo habían contratado como maestro de obra de la construcción del Parque Nacional y llegaron acá a Bogotá y digamos que dentro del círculo social la familia se conocía, la familia Correal con la familia Pizarro, pero la verdad no eran muy bienvenidos los Correal en la familia Pizarro porque eran 5 hermanos inquietos, fiesteros, ¿no? Pero el amor pudo más. Por eso yo era muy Coca-Cola en ese tiempo, entonces no estaba para tener amores con ellos, ya eran unos señores grandes, profesionales, casi están en la universidad, yo estaba en el colegio, no había terminado bachillerato, imagínense. Entonces eso fue contra viento y marea. Yo nací el 18 de mayo de 1959, nací en la Clínica Palermo de Bogotá. Mi papá era ingeniero civil, él empezó trabajando en Secretaría de Obras Públicas en Caracas, después pasó a la Secretaría de Obras Públicas en el estado Táchira, le fue muy bien. Cuando yo estaba el presidente Pérez Jiménez, estaban haciendo obras, muchísimas obras, pero muy bien ejecutadas por todo el país y entonces él tuvo allá muy buenas oportunidades de trabajo. Y nos fuimos recién casados. Siempre logró tener un posicionamiento en Venezuela muy bonito, importante. Le fue muy bien en Venezuela. Él logró en 20 años que estuvo allá muchas cosas que nos llevó a todos, a nosotros adelante. En Venezuela enfrentaron varios altibajos. Cuando sucedió que lo echaron de la Secretaría de Obras Públicas del Estado Táchira por ser colombiano,
pues nos mudamos a Caracas y ahí cambiaron un poco las condiciones, fueron un poco más adversas, digámoslo así, porque pues 5 hijos, perro, ¿no? Caracas, era complicado. Y pues mi viejo camellando muchísimo y mi mamá también. Mi mamá me acuerdo que planchaba corbatas en las noches para una fundación. Y yo también le ayudaba en lo que podía, encargos que me hacían especiales de alguna cosa, entonces de manufacturas de costura. Realmente yo nunca sentí mi papá era en un momento de mal genio, angustiado. No, siempre estuvimos rodeados de mucho amor, entonces para mí nunca hubo escasez. Muchas veces se sintió señalado por ser un colombiano que vivía en Venezuela. Sí, ese sentimiento que había en Venezuela con los colombianos era fuerte. Por ejemplo, una vez se entraba a reuniones y la gente se ponía la mano en el reloj. Pues obviamente no lo veían uno cara de ladrón, pero sí como, uy, llegó el colombiano, tú, agárrenlo, no sé qué. Era muy común ese tipo de bromas en Venezuela, pero también había una xenofobia poderosa, digamos que para poder ascender en cargos públicos o para ascender dentro de la misma sociedad, el colombiano no era muy bien visto. Siendo muy joven y viviendo precisamente en Venezuela, se enamoró de la música. Pues en Venezuela se oía mucho rock and roll a diferencia de Bogotá. Mira, yo a la edad de 11 años compré mis primeros 4 discos, que fueron uno de Rolling Stones, de un disco de música en vivo, todo en vivo, un concierto, uno de Emerson, Lake and Palmer, también en vivo, uno de Deep Purple, también en vivo, y uno de los Carpenters. Pero esas fueron, digamos que esas eran mis 4 tendencias de música que tenía, pero sí siempre estuve en el rock. Ni siquiera estuve en el chucuchucu, el vallenato menos. Me acuerdo de mi hermano estar escuchando a Rick Wakeman. Le fascinaba Rick Wakeman. Ahí aprendí yo un poco de ellos, del Rolling Stone. Siempre muy rockero. También crecer en esa época era los vinilos, rock and roll, qué sé yo, Woodstock y todo ese... pues esa transición de la música tropical colombiana hacia la rebeldía callejera. A finales de los años 70 en Venezuela, el tema de la seguridad se volvió muy complicado. Había un movimiento de pandillas que allá se llamaban patotas, pero en el barrio existía una patota muy fuerte, que eran como 20 o 30 motos, que siempre había un ambiente muy caldeado, ¿no? Las drogas, no era chévere. Había una olla ahí en mi barrio, descubrimos que había un gringo que vendía. Y mi viejo, en medio de todo, pues nosotros nos estábamos graduando de bachillerato. Él tenía extrañaba muchísimo a Colombia y él se había puesto en su mente que cuando él cumpliera 45 años iba a estar ya viviendo en Colombia. Entonces, nosotros nos graduamos cuando él tenía 44, literal, y nos sacó de Venezuela, nos dijo, no, ustedes se van para Colombia a estudiar su carrera. Fue una decisión de mi papá. Mi papá ya tenía muy claro, mi papá era un personaje, él nos sentaba en la sala con un mapa gigante de Colombia a decirnos cuál era cada departamento y su capital para que llegáramos aquí aprendiendo un poco más de Colombia. Pero mi papá tenía muy decidido regresar a Colombia porque su familia, sus hermanos, todo el mundo estaba acá. Adaptarse a Colombia no fue fácil. Eso fue una catástrofe en la familia porque mi viejo tenía todos sus ahorros en bolívares, porque era una moneda fuerte. Estamos hablando de que $1 era 4 bolívares en esa época. Entonces era una moneda fuerte que desafortunadamente tuvo un derrumbe así como de la nada, empezó a devaluarse el bolívar. Y yo me acuerdo que mi viejo y mi vieja sufrían sacando plata de San Cristóbal a Cúcuta a cambiarla a pesos rápidamente para que no se fuera perdiendo pues, los ahorros de su vida. Al graduarse del colegio decidió seguirle los pasos a su papá y empezó a estudiar ingeniería, siendo muy regular en matemáticas. Me gusta la ingeniería, pero la del campo, estar por fuera. La verdad, estar en una oficina
no era para mí algo como muy chévere. Además que estando en la universidad se desarrolló en mí un papel como de líder, como de afrontar causas ajenas, llevarlas a cabo. Pues en esa época uno estudiaba lo que los papás querían, ¿no? Ya no. Pero siempre fue por el lado de la publicidad o por el lado de la música. Él sale de la escuela militar y entra a la Santo Tomás a estudiar ingeniería civil y realmente ejerce la carrera, pero es que él siempre fue muy dado a la gente, él siempre fue muy creativo, muy comprometido con todo lo que veía, le parecía fantástico y los medios. Yo creo que mi papá es muy constante, entonces yo creo que por eso al final sacó la carrera que el abuelo quería. Y sí trabajó en ingeniería civil un tiempo, pero como que la publicidad y eso ya estaba en su sangre, ¿sabes? Venderlo y hacer fiestas. La necesidad de pagarse la universidad lo llevó a realizar su primer evento, que se llamó Vamos a la Playa. Todo el mundo llegó allá con inflables, con salvavidas, todo el mundo vestido de playa y la verdad fue un éxito total, haciendo los afiches en cartulinas y pegándolos por todos lados. Y fue muy bonito ese primer evento, digamos, de rumba. Después hubo un evento muy importante que me tocó desarrollar siendo presidente de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, que fue la Semana de la Ingeniería Civil. Entonces traía un poco de ingenieros de todos lados y terminaba haciendo su señor evento y ese evento le ayudaba a pasar las materias y como que era como ese personaje que juntaba a la gente, armaba la cosa. Entonces, ¿siempre ha sido así? No, él era súper líder en la Santo Tomás. Es que tengo una amiga que de hace como unos 15 años y ve a Julio y me dice, yo lo recuerdo divinamente en la Santo Tomás, porque Julio era el líder, era el que organizaba la banda de la Santo Tomás o el que organizaba los eventos o la semana cultural. Ejerciendo la profesión de ingeniería, fue trasladado a una zona de conflicto y ahí pasó lo inesperado. Una tarde, entraron al campamento los guerrilleros de la FARC o del ELN, perdón, y nos llevaron a 4 ingenieros y me llevaron a mí también. Afortunadamente, debido a mi relación que yo tenía con todos ellos, me llevaron solo de intérprete, como para decirle a los ingenieros qué era lo que estaba pasando y para traer de vuelta pues, las condiciones que ponían para poder liberar a estos ingenieros. Los meten pues al monte y se mueren los señores ingenieros y devuelven a Julio. Nunca pudieron recuperar los cuerpos porque eran ingenieros gordos, que era muy difícil sacarlos de allá. Otro se voló y el otro nunca apareció. Yo me devolví como a los 2 o 3 días con mensajes de que, oiga, bro, estos manes están secuestrados, tienen que hablar con esa gente, exigen plata. Básicamente fue una vacunada general que hubo con ese oleoducto Caño Limón Coveñas, que vacunaban a las empresas alemanas, a las empresas gringas, a los hindúes que llegaban también allá. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy, con Julio Correal. Llovió, se cayó el techo, bueno, pasaron 20.000 vainas, Chávez dio golpe de Estado en Venezuela. Aquí estamos. Rock and roll. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del ingeniero civil y de paso, empresario musical y presentador de televisión, Julio Correal, considerado además uno de los pioneros del rock en Colombia, quien ingresó al mundo del entretenimiento gracias a un amigo de él que tenía una agencia publicitaria y necesitaba a un experto en marketing para lanzar una bebida gaseosa. Me acuerdo mucho perforando un pozo en Subachoque, frío, 24 horas viviendo allá, barro, porque la perforación de pozos es una locación pues un poquito agreste, ¿no? Barro por todos lados, herramientas, obreros. Y él me propuso que fuera ejecutivo de cuenta de esa cuenta y yo no lo pensé 2 veces. Dejé así mi renuncia encima de la camioneta que tenía ahí adjudicada y me vine a trabajar en publicidad. Pero para mí era pues
un sueño cumplido. Imagínate que le digan a uno, no, pues bueno, ahora usted va a ser el ejecutivo de cuenta. ¿Y qué me toca hacer? Pues ir con los artistas, recibir al artista, estar pendiente en el camerino, estar pendiente en no sé qué, ¿no? Desarrollar la campaña publicitaria. Entonces fue un sueño hecho realidad que me llegó así de sopetón. Empezó poquito a poco. Ahí fue saliendo y con ese tiene mucha facilidad de expresión y esas cosas, entonces es muy fácil para él en su trabajo entrarle a toda la gente. Yo no lo veo como ingeniero, no lo conocí como ingeniero y eso me parece rarísimo. ¿Ingeniero civil? Respetando a los ingenieros civiles, pero como que no. Como Julio pues tenía números por la ingeniería, entonces él le ayudó a sacar algunas cuentas y Julio, pues eso le fascinó a la gente. No, él era matado pues viendo a la gente, ayudando, colaborando, hablando y ahí empezó él con toda su energía y con toda su pasión a escalar. Y él siempre dice como que lo que quieras que vayas a hacer, hazlo con mucho amor. Y ahí te va a ir bien. Entonces yo creo que por eso le fue bien, porque él descubrió que le gustaba. Siente que estar en ese icónico evento llamado el Concierto de Conciertos le mostró el verdadero rumbo a su existencia. Sí, el concierto de conciertos del año 88 fue una vaina muy loca, además, porque fue como unir una cantidad de talento al son de qué. Era simplemente empresarios soñadores que decían, no, vamos a hacer un festival en el Campín. No había producción, no había nada, o sea, era puro andamio y tablas, unos focos ahí colgados, ¿de dónde? Pero tuvieron, digamos, las huevas de traer a todos esos artistas, que fue un muy buen cartel además porque venía de Argentina, venía Timbiriche, venían grupos de todos lados. Eso fue una experiencia maravillosa, pues amaneció y estábamos todavía en el estadio cantando Miguel Mateos. Esa combinación fue un éxito porque llevamos 74.000 personas al estadio irresponsablemente porque eso no tiene esa capacidad realmente. La apertura con Compañía Limitada y Pasaporte fue una locura. O sea, cuando Compañía Limitada salió al escenario ya estaba lleno el estadio. Ya la gente estaba ansiosa de saber que era un concierto, que era un festival. Llegaron tempranísimo al estadio, ya estaba lleno. Claro, eso fue un evento gigante. Hasta el día de hoy todavía recuerdan Concierto de Conciertos. Si quieren hacer uno igual y no lo han logrado, pues 5 de la mañana uno amaneciendo allá. Son cosas que pasan, no todo es color de rosa, muchachos. No todo ha sido felicidad en su carrera como empresario de eventos. Para Correal es imposible olvidar lo sucedido el 19 de noviembre de 1992 en el Estadio El Campín, el evento de Guns N' Roses. El techo colapsó, hubo desmanes y por ende una pérdida millonaria de dinero. Eran 2 fechas, al final quedó una sola fecha porque pues llovió, se cayó el techo, bueno, pasaron 20.000 vainas, Chávez dio golpe de estado en Venezuela, si ves, todo mal. Como que pare, no siga, pero pues ya habíamos logrado traer a la banda número 1 del planeta y éramos unos soñadores impresionantes. Estábamos en la parte logística marcándole a Tampa a conseguir un techo provisional. Finalmente no hubo techo, les tocó tocar esperando que no lloviera y llovió en November Rain. Mi papá dice como, ¿saben qué? Yo ya vi llover en esta canción, ya, que todo, o sea, no pasa nada. Todo se fue al traste, afortunadamente hubo un show aunque sea y la logramos. O sea, se logró que la banda número 1 del planeta tocara en Bogotá y efectivamente sucedió. Pero eran 2 shows, cada uno de $500.000. Del segundo show no devolvieron nada porque nos echaron toda la culpa a nosotros. Y del primer show pues alcanzó para repartir ahí a los proveedores y decirles que se quedaran tranquilos y nada más, porque la plata que se invirtió nunca se recuperó. Lo que más recuerdo yo y que me causó impacto es estar en el camerino reunido con los abogados de Guns N' Roses, Felipe Santos, Armin Torres, Julio Correal, el manager de Guns N' Roses, la hermana de Guns N' Roses, en una mesa en el camerino, buscando arreglar el problema, si era que se presentaban otra vez el lunes o si nos íbamos a pleito internacional, porque ya habíamos pagado $1 millón. En esa época los camerinos pues te daban un rider
donde todo era gringo, no vendían acá nada, no había nada importado, entonces tocó mandar a alguien a Miami que trajera desde el Kit Kat, las aguas Evian. Y cuando ellos se montan, pues yo me paré con mi pancita en la puerta, nadie entra y nadie se lleva nada. Perdí exactamente $70.000. Ese contrato fue de $1 millón. Y al final yo saqué de por aquí, de por allá, préstamos y no sé qué, y logramos un 7% tener ahí, pues que eran como $70.000. La pérdida económica terrible, pero el sentimiento de perder es peor, porque es que el billete como que, ajá, hay que buscarlo. Pero saber que no funcionó. Con el tiempo se convirtió en un gran cazatalentos de artistas y hasta fue manager de la banda Aterciopelados. Yo creo que Héctor y Andrea me vieron pues ronda, porque él era el ejecutivo de moda, el gomelo de moda, pues yo era el de los patrocinios, el de los artistas, el de la marca. Y estando en eso, en el año 94, me hicieron una propuesta de una noche de fiestas en el bar de Héctor, ahí en Terlenca. Yo era manager de La Derecha, con Mario Duarte. Y esa noche hubo un concierto La Derecha y Aterciopelados en el bar. Tenía muy buenas relaciones públicas, el carisma que sabemos que tiene Julio, entonces fue buenísimo porque pues arrancamos todos y era el momento adecuado, teníamos el apoyo de la discográfica, de BMG. Todos éramos BMG, La Derecha 1280 almas y nosotros. Y ahí fue que conocimos a Julio y así fue que empezamos a trabajar con él. Fue divino ese matrimonio de tres. Andrea, Héctor y Julio, preciosos, preciosos. Qué buen parche hicieron, qué bacanería. Y yo dije, bueno, ok, sabe que sí, me voy a dedicar a ustedes a ser el manager de la banda. Ya conocía a las disqueras también, hablé con las disqueras, a las disqueras les pareció buenísimo que yo fuera el manager de la banda, porque no había managers tampoco, digamos, como que conociera la industria, ¿no? Había amigos, había amigas. Marcó una etapa en su vida, ¿no? A él, en su vida de promotor de artistas. Y ahí empezó con esa labor que empezó, pues me imagino yo, muy bogotana, muy callejera, y terminaron por allá en los Grammys ganando cosas y siendo un referente latino del rock and roll colombiano. Y yo creo que él hace un hito muy grande en el rock colombiano y pues la evidencia es todo lo que pasó con Aterciopelados y Grammy y demás. Uno de sus días más felices siendo parte de Aterciopelados fue cuando los nominaron por primera vez a los Grammy americanos. Yo me acuerdo que estaba en la finca y me llamó Willy Vergara. Me dijo, viejo Julio, está nominado a los Grammy, viejo Julio. Y yo, marica, ¿de qué me estás hablando? Sí, weón, abrieron una categoría en los Grammy y está Aterciopelados con los fabulosos Kaila, con Café Tacuba y con Molotov. Este es un sueño mío hecho realidad. Yo no pensé que lo fuéramos a lograr como lo hicimos, con un amigo como Julio Correal, viajando con los Aterciopelados a la expectativa de una nominación de un Grammy. Y atesoran cómo fue la primera vez que recibieron un Latin Grammy, ceremonia que estuvo empañada por la tragedia del atentado a las Torres Gemelas. O sea, ese Grammy fue rarísimo, porque primero estábamos allá en Los Ángeles y pasó lo de las Torres. Lo de las Torres Gemelas. Y entonces el Grammy se canceló. Estuvimos incluso allá atorados unas semanas porque cerraron los aeropuertos y bueno, todo fue caos esos días. Y empieza toda esta pesadilla mental de cómo salimos de acá, los aeropuertos cerrados, salgámonos por México, cuando llegamos esa embajada estaba así. Y luego esa ceremonia se reprogramó y en esa época, en ese momento mi papá murió. Entonces yo no fui a esa ceremonia. Fueron Héctor y Alejo Gómez Cáceres. Me acuerdo que le dedicaron el Grammy a mi papi. Tiene un concepto muy particular sobre la polémica de Andrea Echeverry, como el día que se le ocurrió protestar frente a la Casa Blanca en Washington junto a los mexicanos de Molotov. Andrea dijo, uy, mariquis, ya que estamos en Washington, ¿por qué no nos vamos a protestar
a la Casa Blanca por el Fusarium. En esa época querían fumigar con un hongo acá a Colombia para erradicar la coca, pero pues era un hongo que fácilmente podía propagarse por todo el país. Me acuerdo que el Nene Vázquez, que era un venezolano percusionista que tocaba con nosotros, que era increíble, se disfrazó y se puso un hongo en la cabeza. Cogimos los carteles y empezaron todos, no Fusarium, no Fusarium. Como que los chinos nos miraban, nos tomaban 20 fotos, pero no entendían qué era esa vaina. Y estábamos ahí cuando llega una de esas famosas camionetas negras de la Casa Blanca y se baja el man con su Ray-Ban y todo, corbatado. ¿Quién es el encargado de esto? Y yo, sí, señor. Ah, venga para acá. ¿Qué están haciendo? Y no, pues estamos protestando. Ajá, protestando. Ah, bueno, muy bien, pero les quiero decir una cosa, señores. Están protestando en la puerta de atrás de la Casa Blanca. Por aquí entra el servicio. Las protestas son al frente, señores. Por eso todos nos miran como, ¿qué hacen esos manes ahí? O sea, por ahí no es la protesta. Efectivamente, nos fuimos a protestar al frente de la Casa Blanca. Y ahí sí ya estaban dos radiopatrullas esperándonos, la policía esperándonos. Y me acuerdo mucho que el policía me dio la mano y me dijo, welcome to protest. Bienvenido a protestar. Entre estos dos postes, por favor, tienen 30 minutos. Todos deben caminar permanentemente para no tapar la foto de los turistas, ¿no? Porque los turistas tomando fotos y uno parado y no puede. Luego de 10 años se divorció el matrimonio Correal a terciopelados. Yo creo que ya era el momento, y entre ellos también, ¿no? Héctor y Andrea, ahí hubo una revolución feminista de Andrea y como que se sacudió de los hombres que tenía como alrededor. Y bueno, decidimos estar solos, incluso por una época. Ya queríamos ser independientes, arrancamos con el sello de Entre Casa. Después volvieron, yo siempre he dicho que volvieron por necesidades económicas, se dieron cuenta que la cosa no estaba funcionando y dijeron, no, pues marica, volvámonos a juntar porque esto nos da de comer. Entonces, pero a mí me sirvió para desarrollar mi parte de empresario musical, conocer a los Soda, por ejemplo, conocer nueva gente, nuevas metas, nuevos sueños, que la verdad me motivaron mucho. No trabajan juntos, pero se siguen invitando todo y siguen pues en contacto y pues nos conocen a todos y todos me dicen, yo te conocí en La Panza. Precisamente Rock al Parque llegó porque el público tenía sed de nuevas propuestas musicales. Hicimos el primer festival Música Joven Santa Fe de Bogotá, 1992. Y en ese festival que se llevó el año 92, el año 93, fue donde aparecen por primera vez en la escena los grupos de rock que no conocía a nadie. Nos generó con Mario Duarte y con Berta Quintero esa inquietud de montar un festival gratuito para ver qué sucedía con el movimiento de rock. Y me acuerdo mucho que se inscribieron 170 bandas de rock de solo Bogotá. Yo dije, wow, aquí hay un movimiento serio. O sea. Allí, de manera colectiva, salió el nombre de Al Parque. Hagámoslo en los parques, ¿por qué no? Si Bogotá tiene 5.000 parques, investiguemos qué parques hay, quién nos los puede prestar. Y ahí aparece por primera vez el nombre de Rock al Parque. Creo que todo el mundo pone un granito de arena y Julio fue eso, festivales, hacer que la gente tuviera como esa escena cerca, poder ver el artista en vivo. Qué chévere. Eso se convirtió en una política pública, yo creo que es la única política pública en este país que lleva 30 años de celebrarse ininterrumpidamente. Ese festival, el Festival Rock al Parque, que después ya se consolidó en la ciudad de Bogotá, fue el referente de muchos otros festivales, por no decir que de la mayoría de festivales aquí en nuestro continente. Bogotá tiene mucho talento. Todo lo que salió en Rock al Parque con estas bandas, salió La Pestilencia, y bueno, un sinnúmero de bandas, de 1.280 almas, que han salido ya de Colombia y se la pasan girando con éxitos y más éxitos.
Muy teso pues hacer ese parche con Mario y con Berta y apostarle por el rock nacional y además gratuito, ¿no? Yo ya tengo 65 años, entonces poder voltear a mirar lo que ha sucedido o lo que se ha logrado o lo que se ha ayudado a construir, Rock al Parque es de mis orgullos. Julio ha sido como un mentor, digamos, espiritual para este proyecto porque él de verdad te inspira o, marica, hagamos esto, soñémonos esta vuelta. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy, con Julio Correal. Él cae al piso, se golpea la cabeza y empieza a inflamarse el cráneo. Ya saben, aquí pueden venir a parchar delicioso. Imagínense aquí pegarlo en esta maravilla de bosque Guaduero, que es una chimba. Entramos a la recta final en la vida del empresario, manager y presentador de televisión, padre del Rock al Parque, Julio Correal. Uno de sus grandes amigos era Gustavo Cerati, la leyenda argentina. Gracias totales. Con Gustavo hicimos una gira que hicimos por Estados Unidos que le abría a Terciopelados a Soda Stereo. Fue algo maravilloso. Y la misión mía era lograr que Andrea terminara en Miami cantando en el Unplugged de Soda Stereo. Entonces a mí me tocó hacerme muy amigo de todos, de Gustavo, de Charlie, de Zeta, del manager, de Daniel. Y efectivamente se dio la invitación cuando llegamos a Miami. El propio Gustavo, che, Julito, ¿vos pensás que Andrea quiera cantar con nosotros? Y yo por dentro, ¡yes! ¡La logramos! Divino el show de Andrea y Gus, fue precioso. Y en esas giras y en esos buses pues empiezan a ser amigos de Cafeta, de Molotov, de Gustavo Cerati, Soda Stereo. Y empieza como Gustavo y Andrea a ser súper panas hasta que él le dice, montate a Andrea a cantar Ciudad de la Furia. Che, flaca. Tim la invitó a cantar en el Unplugged de MTV, hermoso, gran momento. Y cuando él se va de independiente con su álbum Bocanada, BMG, que era la disquera en ese momento, Afo Verde me llama de Buenos Aires y me dice, Julio, pensamos que tú deberías ser el manager de Gustavo Cerati en esta nueva etapa de solo. Yo, wow, qué ofrecimiento tan divino. Viajé a Buenos Aires, muy llave nos hicimos ahí y alcanzamos a hacer una sola gira, que fue por Centroamérica. Y terminamos en Caracas, la gira. Y allá en Caracas, Gustavo y yo nos dimos cuenta que estábamos muy locos los dos y me acuerdo mucho, che, Julito, la pasamos bomba los dos, pero necesitamos a alguien más serio, ¿viste? Que tenga los números en la cabeza, boludo, que sea cuadrado, no como nosotros, un par de locos. Yo lo heredé también, o sea, les gusta bailar, la música, el traguito, ¿sabes? Estar hasta tarde, entonces como que seguramente entre ellos dos fue como, de pronto hay familias que cuidar. Y esa última gira no fue realmente exitosa. Medellín fue un fracaso, el berraco, entraron, no sé, 1.800 personas a la Plaza de Toros. Bogotá fue otro desastre también, el Coliseo del Campín, un desastre. Eso. Nadie fueron también como 2.000 personas, que nunca entendimos ese fenómeno, porque Gustavo solo no jalaba tanto como era Soda Stereo, ¿no? El caso fue que Gustavo se fue el viernes a mediodía a Venezuela, el concierto fue el sábado, el accidente, el CBA fue ese mismo sábado después del concierto, cuando él no empieza a sentir la pierna izquierda y el brazo derecho, él pega un grito y Nico, su asistente, llega y él le cuenta y dice, marica, hay problemas. Nadie nunca se imaginó que esa leyenda, pues, del rock latinoamericano iba a estar en esa situación y, claro, le dolió muchísimo. Él llegó consciente, solo que tenía dormida la pierna derecha y pierna izquierda y brazo izquierdo. Después me contaban que lo dejaban fumar, lo dejaban tomar café. Entonces, no hubo ahí una asistencia médica como si hubiera pasado aquí. Yo de una vez a la clínica y háganle todo lo que le tengan que hacer. Pero ahí no hubo eso.
Y desafortunadamente él el martes trata de pararse de la cama y cuando saca la pierna izquierda y se va a dar, pues la pierna no le funcionó. Él cae al piso, se golpea la cabeza y empieza a inflamarse el cráneo. El día que lo visitó en la clínica, quedó impactado. Logré entrar a la clínica a visitar a Gustavo con la mamá. Estaba la mamá y Gustavo ahí en la habitación. Gustavo estaba perfecto, sentadito, divino, sus uñas cortaditas, el pelo cortado, el color de él era sano, pero tenía acá una abulladura así de grande, como si le hubieran clavado con un tubo un golpe. Y esa abulladura, pues, la verdad era mortal. Y la mamá me contaba que habían hecho una serie de exámenes, inclusive unos especialistas alemanes habían ido allá a la habitación de Gustavo, le habían puesto un blackout absoluto y le habían abierto los ojos y le habían disparado unas luces, unos flashes muy poderosos a ver qué reacción había ante ese impacto de luz. Y no hubo ningún vestigio de vida. Y como que tuvo esa chance de despedirse así él no estuviera mentalmente, pero sí tuvo el chance de verlo y abrazarlo y hablarle. Yo no. Que él hizo el duelo. Yo me demoré mucho haciendo el duelo. Yo lo vi, hablé con ella, le llevé una carta que le leí a Gustavo allá, pensando que el tono de mi voz, ¿no? Algo iba a causar. Como yo leía la carta y como estaba esperando que un dedito se le moviera o algo, ¿no? Porque teníamos una amistad muy linda, pero no pasó nada. Y me entró una llamada. Ah, Julito, hola, mi amor. Y Julio lloraba y decía, no va a volver, Pau. Me dice que caminó como 2 horas. Además, cuando eso pasa, uno tiende como a recordar esos buenos momentos, como todas esas historias y esa cotidianidad de esa amistad. También le dolió mucho pues, recordarlas. Y se volvió tan especial su relación con él, tan familiar, tan cercana, que, qué fuerte. Sí, era un hermano, era como un mejor amigo. Julio es muy sensible, él es sentimental, sensible. Sí, no, eso fue un día triste para él. La presencia de Gustavo Cerati siempre se extrañará. Y siempre me he preguntado cómo sería la música de Gustavo Cerati en este momento. Un músico visionario, un músico que siempre estaba mirando hacia el futuro. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Nadie sabe de pronto lo que le pudo haber dolido también, ver pues, a un amigo partir de esa manera y demás, pero sí fueron unas personas muy cercanas, tiene recuerdos en su casa de él. Y ya llegué a Bogotá ya desesperanzado de que alguna vez pudiera volver a ver a Gustavo. Afortunadamente lo vi ahí, le pude coger la mano, le hablé, pero no, o sea, no, él ya no estaba ahí. Correal ha vivido grandes experiencias y conocido a muchas celebridades y personajes de todo tipo, pero sin dudarlo, Paola, su esposa, es su persona favorita en el mundo. Cuenta la historia que el don Julio era un guapo señor, muy coqueto, muy bendecido entre las chicas. Y le gustó mucho, se llevan 10 años, ¿no? Eso está claro, se llevan 10 años. O sea, eso me parece que es una brecha grande. Había un restaurante en Bogotá que ya no existe, que se llamaba el City Rock Café. Y Paola era una de las meseras de ese restaurante. Y mi oficina quedaba a 2 cuadras. Yo desayunaba, almorzaba y comía en ese restaurante. Paola me traía loco, pero como a mí había 15 más detrás de Paola, empezamos a salir con Paola. Empezamos a salir como 6 meses de pura coquetería, o sea, no pasaba nada. Paola en un momento va a decir, mamá, que este man tiene que ser gay porque llevamos 6 meses saliendo, no me ha dado ni un beso ni nada. Y me llevaba uvas y manzanitas de regalo. Y ahí conocí a Correal, precioso. Y mi papá se enamoró de la mesera, que era mi mamá, y se conocieron. Y se noviaron y tuvieron a Valentina. Y bueno, y se coquetean, y se coquetean, y se coquetearon. A los 9 meses mi mamá quedó embarazada de mí. Y yo no lo pensé 2 veces, le dije, mi amor, yo te ofrezco, quiero que seas la princesa de mi castillo. Fui y hablé con la mamá lloraba, pues tenía 21 años, es que era una niña.
Pero afortunadamente nació Valentina, que fue una bendición, nos iluminó la vida. Después enseguida vino Juan Fernando. También debo decir que esos 10 años de manager de Aterciopelados, pues le daba mucha respiración a la relación, porque yo me iba de viaje, volvía, me iba de viaje, esos reencuentros siempre eran ardientes. Seguramente extrañarse a ese nivel era brutal. Para mí era feliz porque llegaba con regalos de por allá de los Estados Unidos y yo, sí, ¿qué me trajiste? No, Paulita ha sido siempre una persona muy querida, la queremos mucho, ha sido una gran nuera, una gran mamá, una gran esposa. Llevándolo porque esa vida de rock y eso no es fácil, y trasnochan y tal, pero ella ha sabido muy bien sortear todos estos años de matrimonio. Son cómplices, es el eje de la familia es Pao, pues en la casa manda Pao. La Pao preciosa, ella es un ser maravilloso y los dos se complementan mucho. Es fiel seguidor de la Virgen de Guadalupe. En algún momento mi viejo tuvo una enfermedad muy tenaz que prácticamente nos dijeron, hermano, ¿sabe qué? Traiga un cura y hágale los santos óleos porque su papá se muere hoy. Él también era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y yo también. Yo me acuerdo que ese día yo decidí quedarme con él y dije, bueno, listo, yo me quedo con mi viejo, me quedo a verlo morir, porque eso era lo que iba a pasar según los médicos. Yo me acuerdo que esa noche, que fue una situación muy fuerte, tú estás con tu padre, sabes que se va a morir en cualquier momento, pero él reza contigo, medio rezaba, medio se persinaba. Y yo me acuerdo que le hice la promesa a la Virgen de Guadalupe que si mi viejo se salvaba, yo de ahora en adelante, cada vez que llegara a México, lo primero que hacía era ir a visitarla al templo de la Virgen de Guadalupe. Y esta mañana mi viejo amaneció perfecto. Como que decían, marica, ¿qué es esto? Afortunadamente sí, la Virgen de Guadalupe nos ayudó mucho y Alfredito salió muy bien y todos quedamos dichosos y felices. Se pegaron a rezar. Además siento como que el papá quería que se quedara Julio esa noche. Y mira, duró hasta los 95. Es que la Virgen es preciosa. Y entramos y el perfecto, lúcido, ya me quiero ir a mi finca, cascarrabias como era, ya me quiero ir a mi casa, yo qué hago acá, estoy perfecto, y así fue, estuvo perfecto, mucho tiempo. Mi hijo se recuperó y duró como 6 años más, y yo cada vez que fui a México, lo primero que hacía, taxi, ¿a dónde vamos? A la Virgen de Guadalupe. Así se despide Julio Correal de los seguidores que hoy lo vieron en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Te queremos mucho, sí. Ahora que eres tan famoso y tan mediático. Un abrazo por los recuerdos, por lo que aprendimos, por lo que disfrutamos. Gracias, compadre, por ofrecerme tu amistad. Y a Paola, 1000 bendiciones. Lo quiero mucho y nos vemos en la finca para darle un besote y un abrazote. Chao, mi bello. Y de verdad te deseo larga vida, weón. Mucha sabiduría, mucha salud y mucha prosperidad. ¿Qué onda, padre? Por aquí, Juano. Te quiero mucho, gracias por traernos al mundo, gracias por enseñarnos tantas cosas, gracias por ser tan aventurero y dejarle tantas cosas a Colombia. Que vengan muchas aventuras más a tu lado, siempre toda tu familia. Te amamos mucho. Mono de mi corazón, te mando un beso enorme. Ya vendrán muchos más festivales para festivalear juntos y te amo. Así que te mando un beso, un abrazo y que sigas gozando la vida. Hola, Pa. Espero seguir robándome baquetas contigo por muchísimo más tiempo. Un besito. Te queremos mucho, estamos orgullosos de ti, que Dios te dé mucha vida larga con Paolita y tus hijos y que sigas triunfando, te queremos. Tengo un amor profundo por ti y por mis hijos. Y es lo más importante que me diste, esos chinos preciosos. Ahora vamos por los nietos. Muchachos, gracias por haberme acompañado en este recorrido emocionante y muy sentimental. Lo que sí les puedo decir es que nunca dejen de luchar por lo que quieren, dedíquenle el tiempo que sea necesario, no pierdan ese objetivo y por supuesto cada vez que caigan vuélvanse a parar, pero sobre todo hagan en su vida
lo que le genera pasión. Entréguense con pasión al diario vivir.